Entramos ahora a explicar el viático. Es un tema precioso, un tema delicado, sensible, pero que tenemos que abordar pues con ese cariño con el que la Iglesia acompaña a sus hijos enfermos ya al final de la vida. El viático viene definido de una manera preciosa en el mismo ritual, en la Prenotanda 77, de la siguiente manera: el viático es el sacramento del tránsito de la vida. El sacramento del tránsito de la vida. La marca, dice un poquito más adelante, la última etapa de la peregrinación que inició el cristiano en su bautismo. Es pues una circunstancia especialísima que será subrayada por el ministro, haciendo ver al enfermo que con esta comunión solemne viene a completar, y fijaos a la idea, viene a completar un itinerario eucarístico comenzado el día de su primera comunión. O sea, su primera comunión cuando era un niño, su última comunión en este preciso momento, en forma de viático. Un itinerario, quedaos con esta idea, un itinerario eucarístico comenzado por desde su primera comunión. ¿Qué sentido tiene para nosotros el viático, ¿no? Es decir, de qué tiene que ser consciente, y por eso recibirlo con plena lucidez el enfermo. Pues precisamente esto mismo, ¿no? Esto mismo, es decir, la persona enfermo tiene que recibir el viático con plena lucidez para entender que él tiene que aceptar también conscientemente la muerte como paso con Cristo a la vida. Esta es la función del viático, que no solamente es trazar ese itinerario eucarístico desde la primera comunión hasta el final de la vida, sino aceptar con conciencia esa misma muerte que tiene que padecer, que va a morir en unas horas, en unos días, para entrar en la vida eterna con Cristo. Este viático, dice el ritual, debe celebrarse preferiblemente dentro de la misa, bien por, como dijimos en la vida anterior, bien porque el enfermo vaya a la parroquia, a la iglesia, o bien porque se celebre la Eucaristía dentro de la habitación o de la casa del enfermo, ¿no? Es decir, hay esa. Pero fijaos que si hay algo característico de esta celebración del viático es la profesión de fe. Es decir, que el moribundo, la persona que va a morir, que recibe por última vez la Eucaristía, haga profesión de fe. ¿Para qué? Bueno, pues para reavivar y actualizar la fe que recibió en el bautismo y que ahora por última vez en su vida, antes de ir a la eternidad, la proclama delante de la iglesia, delante de esa iglesia que le engendró a la fe. El tránsito de esta vida, dice el número 26 del ritual, dice: el tránsito de esta vida, el fiel, robustecido con el viático del cuerpo y la sangre de Cristo, se ve protegido por la garantía de la resurrección del Señor. Esta es la otra razón para recibir el viático, porque hay una promesa de Cristo, una promesa no de una revelación particular de un vidente o de un santo, sino del mismo Cristo, que nos dice en Juan 6:54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por tanto, el viático es prenda de resurrección, es prenda de la gloria futura y garantía de que va a ser así. En el número 27 tiene esta afirmación: están obligados a recibir el viático todos los bautizados que pueden comulgar. En efecto, sigue diciendo: todos los fieles que se hallan en peligro de muerte, sea por la causa que fuere, están sometidos al precepto de la comunión.
Esto es importante. El viático no es una opción pastoral. Hombre, si una persona no puede comulgar, pues no puede comulgar. Ya no puede tragar, pues no puede tragar. Y si no puede tragar líquido, porque los líquidos que tenga que tragar tiene que ser con espesante, pues lógicamente no se le puede dar solo con la especie de vino, ¿no? Pero todos los fieles, por eso aquí la pronotana del ritual aquilata muy bien la norma, dice, están obligados a recibir el viático todos los bautizados que pueden comulgar. Esta idea, que quede claro la obligación de recibir el viático. Conviene además que el fiel durante la celebración del viático, bueno, pues como dije antes, renueve la fe de su bautismo. Antes de entrar en el ritual probablemente del viático, yo quisiera hacer pequeños cursos sobre la misa de administración del viático, que se hace con colores blancos actualmente. Uno puede decir, bueno, pero es que antes se hacía con colores morados, sí. ¿Por qué? Porque el color morado, que es como lo recogía el ritual de 1614, es porque estaba muy ligado al perdón de los pecados, muy ligado a la penitencia, como última penitencia que tenía que cumplirse para la purificación y entrar en el cielo. Bien, ahora con la reforma se ve que este sacramento es prolongación de la celebración eucarística, que está centrado no solamente en la penitencia, el perdón de los pecados, sino en el misterio eucarístico y por tanto los ornamentos que se hacen son blancos. Esta misa se puede utilizar siempre que se administre el viático, pero fuera de los días en que hay misa propia, de Adviento, de Pascua, de Cuaresma, Triduo Pascual, etc. Bueno, el formulario de la misa es un formulario simple, con las tres oraciones y sus antífonas, ¿no? Vamos a ver las antífonas. La antífona de entrada dice, está tomada del Salmo 80, 17. Los alimentó con flor de harina y los sació con miel silvestre. Esto es de la Eucaristía, Chivavit vos, que es la de la antífona de la misa de Corpus Christi. O otra de Isaías 53, ya centrada en la enfermedad. El Señor soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Una se centra en la Eucaristía, otra se centra más en la enfermedad y el padecimiento del enfermo. Y la antífona para la comunión está tomada precisamente de Juan 6:54 para esta idea de esta promesa dada por Cristo, que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor, o bien Colosenses 1:24, que está centrada otra vez en el enfermo y en la en la unión vivencial, existencial que tiene el enfermo con la pasión de Cristo. Dice, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo a favor de su cuerpo que es la Iglesia. ¿Veis que tanto la antífona de entrada como la comunión, una se centra en la Eucaristía, la otra en el padecimiento del enfermo? Con respecto a la eucología, a las oraciones, dice, oh Dios, la oración colecta. Oh Dios, tu Hijo es para nosotros camino, verdad y vida. Mira con piedad a tu siervo, y se dice el nombre del que sea, y concédele que confiando en tus promesas, las que habíamos visto de Juan 6:54, y renovado con el cuerpo de tu Hijo, el viático que se le va a administrar, llegue en paz a tu reino. Y para llegar al reino, el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Oración sobre las ofrendas. Padre Santo, mira con bondad nuestro sacrificio, que haga presente ante ti al Cordero Pascual. Fijaos que está jugando ya con imágenes del paraíso, del Apocalipsis, Cordero Pascual, cuya pasión abrió las puertas del paraíso, porque es lo más inmediato que le espera al hermano nuestro, e introduzca por tu gracia a tu siervo fulanito en el reino eterno. La oración sobre las ofrendas es una síntesis del misterio pascual, pero ya contemplado desde el otro lado de la muerte, desde el cielo. Y la oración después de la comunión. Señor, que eres la salvación eterna de los que creen en ti, concede a tu siervo fulanito, fortalecido con el pan y la bebida celestial, llegar seguro al reino de la luz y de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahí se centra
en ese último tránsito que tiene que recorrer, creyendo en Cristo, fortalecido, pertrechado ya con el pan y la bebida celestial, que es alimento del otro mundo. Y también hay un prefacio, el prefacio de la Eucaristía, el tercero de la Eucaristía, que es precisamente el prefacio sobre el viático, ¿no? Lleva por título, el prefacio tercero de la Eucaristía lleva por título la Eucaristía, viático para la Pascua eterna. Dice el protocolo del prefacio: en verdad es justo darte gracias, es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque es a lo que se apela a la misericordia y se espera la paz eterna. Dice el cuerpo el embolismo del prefacio: porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, ¿os dais cuenta del misterio pascual?, nos precediera en el camino del retorno a ti, o sea, de volver a Dios, a entrar en el cielo, término de toda esperanza humana. Es decir, este hermano nuestro se enfrenta al término de su esperanza humana, que es volver a Dios. Sigue diciendo el embolismo: en la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje, tránsito hacia la vida eterna, hacia la Pascua eterna. Y termina diciendo ya el escatocolon del prefacio: con esta prenda de la resurrección futura, pignus future gloriae, que decimos en la antífona o sacrum convivium, con esta prenda de la resurrección futura, es decir, anticipo, en la esperanza participamos ya en este mundo, de la mesa gloriosa de tu reino, y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Esta es la misa con los textos propios para la administración del viático. Vamos a entrar ya, sin más demora, en lo que el ritual propiamente, si se celebrara fuera de la misa, nos advierte, nos indica para administrar el viático al enfermo, ¿no? El viático, bueno, aquí vuelve a recomendar a los párrocos, los sacerdotes, que cuiden mucho esta pastoral, tanto al enfermo, con los familiares, como a los que cuidan de los enfermos, ¿no? También se nos recuerda que pueden comulgar bajo la sola especie de vino en caso de que no pudieran tragar alimento sólido, todo fuera líquido, ¿no? Que se hace con vestiduras blancas, etc. Bueno, vamos a ver los ritos iniciales del viático fuera de la misa, que es lo que nos interesa a nosotros. Como en la visita a los enfermos, muy parecido, hay un saludo, la paz del Señor a esta casa, a todos los que habitan en ella, y otras fórmulas. El acto penitencial, como la aspersión del agua, y dice una monición, dice así: queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, antes de pasar de este mundo al Padre, nos legó el sacramento de su cuerpo y de su sangre, para que, robustecidos con su viático, prenda de resurrección, ¿veis las ideas del misterio pascual y el anticipo, prenda de resurrección?, nos sintamos protegidos a la hora de pasar también nosotros de esta vida a Dios, el tránsito de esta vida a la eterna. Unidos por la caridad con nuestro hermano, oremos por él. Y aquí vienen las fórmulas del acto penitencial, las 3 fórmulas acostumbradas a elegir una, y aquí se autoriza también la administración, el impartir la indulgencia plenaria al enfermo, ¿no? Y viene el texto de la indulgencia plenaria: en nombre de nuestro Santo Padre, el Papa que sea, en este caso, mientras se graba este vídeo, el Papa es Francisco, te concedo indulgencia plenaria y el perdón de todos los pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se traza la señal de la cruz. O bien, otra fórmula un poquito más antigua: que Dios Todopoderoso, por la muerte y resurrección de Cristo, te perdone todas las penas de esta vida y de la otra, te abra las puertas del paraíso y te lleve a los gozos eternos.
Son dos fórmulas para administrar la indulgencia plenaria. Luego viene una proclamación del Evangelio, también hay una serie de textos a elegir, y luego una pequeña homilía, si diera el caso de que pudiera pronunciarse. Y termina esta primera parte con la profesión de fe bautismal, que hemos dicho que es algo propio de la misa del viático, la profesión de fe. Pero sin las renuncias a Satanás. Directamente crees en Dios Padre Todopoderoso, crees en Jesucristo, crees en el Espíritu Santo. Después hay una letanía que viene a ser un poquito como las peticiones de esta liturgia. Invoquemos, queridos hermanos, con un solo corazón a nuestro Señor Jesucristo y digámosle: te rogamos por nuestro hermano. Es lo que se va a ir repitiendo. A ti, Señor, que nos amaste hasta el extremo y te entregaste a la muerte para darnos la vida, te rogamos por nuestro hermano. A ti, Señor, que dijiste: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, te rogamos por nuestro hermano. A ti, Señor, que nos invitas al banquete en que ya no habrá ni dolor, ni llanto, ni tristeza, ni separación, te rogamos por nuestro hermano. Luego viene la oración del Padre Nuestro y la administración de la comunión. Primero, con la aclamación: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su respuesta. Y luego el diálogo de fe para administrar la comunión. Pero aquí dice el sacerdote al enfermo: el cuerpo de Cristo. El enfermo responde: amén. Y después dice: él mismo te guarde y te lleve a la vida eterna. Y se responde otra vez: amén. Son dos, dos frases en este diálogo de la comunión. Y después de que se ha administrado la Santa Comunión, se imparte, se dice la oración final, que también hay tres que da a elegir el ritual. Vamos a ver una de ellas. Bueno, la primera que da el ritual es la oración colecta de la misa, que vimos anteriormente. Otra, por ejemplo: oremos, Señor, tú que eres la salvación eterna de los que creen en ti, concede a tu hijo fulanito, que fortalecido con el pan y el vino del viático, llegue seguro a tu reino de luz y de vida. Eso está también en la oración postcomunión. Otra oración dice: oremos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te suplicamos con fe viva que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que nuestro hermano acaba de recibir, le conceda la salud corporal y la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y termina el rito con la bendición, que son los formularios que también vimos anteriormente: que Dios Padre te bendiga, amén, que el Hijo de Dios te devuelva la salud, amén, que el Espíritu te ilumine, amén, etc. Bueno, pues hasta aquí lo que sería el rito de la administración de la Sagrada Eucaristía en forma de viático. Abordamos ahora otro capítulo, el capítulo 6 del ritual de la unción y de la pastoral de los enfermos, que tiene mucho que ver con estas visitas y con esta administración de la comunión, sobre todo en forma de viático, a los enfermos, ¿no? Sobre todo a los enfermos moribundos. Y es el capítulo titulado actualmente la entrega de los moribundos a Dios, que tradicionalmente se llamaba la recomendación del alma. Bueno, pues este título ha cambiado tras la Reforma. Siempre se llamaba la recomendación del alma, y actualmente se llama la entrega de los moribundos a Dios. Se trata de la antigua recomendación del alma. La variación entre ambos títulos obedece a la asunción de la antropología bíblica profundamente unitaria. Claro, dice: encomendamos el amor, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿No? Si nosotros somos cuerpo y alma unidos, bueno, pues el título obedece a eso, es decir, bueno, no solamente es el alma, que al final para nosotros decir encomendación del alma es encomendar a un difunto, encomendar a un enfermo entero, ¿no? Entonces, bueno, para que se vea bien la concepción antropológica que emana de la Biblia y que es probablemente cristiana, pues se ha puesto la entrega de los moribundos a Dios, para expresar que en el moribundo, que la persona es unidad cuerpo y alma, y toda ella la que se entrega a Dios. Veamos que efectos prácticos siguen siendo lo mismo, ¿no? Siguen siendo lo mismo. Vamos a ver un poquito qué nos dice el ritual
sobre este capítulo, ¿no? Voy a leerlo porque merece la pena los números 82 al 85 del ritual de la unción y la pastoral de los enfermos, ¿no? Dice, la Iglesia ha estado presente a lo largo de toda la enfermedad y al llegar el momento de la muerte no abandona al cristiano, sino que le ayuda a hacer su tránsito a la vida eterna en unión con Cristo y lo entrega a la Iglesia celeste por medio de la oración. Ese es el sentido profundo de la encomienda, de la recomendación del alma o la entrega de los moribundos a Dios. Me vais a permitir que utilice una fórmula u otra, porque para mí es indistinto el uso. Ese es el sentido. La Iglesia madre, que acompaña a un hijo enfermo, que lo ha asistido con los sacramentos, y que cuando llega su muerte, su tránsito último de este mundo al Padre, no lo abandona, sino que lo acompaña no solamente con los sacramentos, la unción, el viático, sino también con la oración, mediante la cual lo entrega a la Iglesia celeste. Por eso dice más adelante este número, su presencia allí, la presencia de la Iglesia en la habitación del enfermo, a los pies de la cama, donde esté, en esos momentos es ciertamente compañía, consuelo y plegaria. Ese es el cometido final de la Madre Iglesia. Ser compañía, ser consuelo y ser plegaria con nuestro hermano enfermo. Pero sobre todo es un signo. Si el cristiano se salva formando parte del pueblo de Dios, a la hora de alcanzar la salvación, también lo hace dentro del pueblo de Dios peregrinante, que lo entrega a su porción gloriosa ya en el cielo. Por eso es más significativa en este momento la presencia del sacerdote a su lado. Mientras el moribundo, dice el número 83, mientras el moribundo es consciente, la Iglesia ora con él y por él, para ayudarle a vencer la angustia natural de la muerte, uniendo su muerte a la de Cristo, que por su muerte venció a la nuestra. La Iglesia ora por él y le entrega a la Iglesia celeste, es decir, la Iglesia de la tierra lo entrega a la Iglesia celeste, al mismo tiempo que ella misma se consuela con el sentido pascual de la muerte. Es decir, no solamente la Madre Iglesia, en su estado terrestre militante, lo entrega a la Iglesia celeste, sino que además que esta Iglesia terrestre se consuela con la idea de la Pascua eterna. Y cuando hablamos de aquí de Iglesia, no estamos hablando de un cuerpo abstracto, no. Estamos hablando del sacerdote que está allí presente, de la madre que despide a un hijo, de la esposa que despide a un marido, del marido que despide a una esposa, de los hijos que despiden a una madre o a un padre, y que están allí, en la cama, en el lugar donde lo han visitado, donde lo han alimentado, donde le han limpiado el sudor, donde le han cambiado pañales, donde han cambiado las sábanas, etc. Es en ese altar doméstico en el que se convierte la cama del enfermo, donde la Iglesia terrestre, que son esas personas, entrega a Dios, entrega a la Iglesia celeste a ese hermano. Porque luego, bueno, pues tendrán que celebrar los ritos exequiales que estudiaremos en este canal a su debido momento. Esto es un poquito el sentido que tiene la recomendación del alma o la entrega de los moribundos a Dios. Vamos a ver las oraciones o cómo se compone, qué reza la Iglesia, en estos momentos tristes, dolorosos, en que muchas cosas, ¿verdad?, se ponen en juego, ¿no? Bueno, pues comienza el rito con una serie de fórmulas breves, tomadas de la Biblia normalmente. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? Romanos 8:35. En la vida y en la muerte somos del Señor, Romanos 14:8.
Tenemos una casa que tiene una duración eterna en los cielos, 2 Corintios 5:1. Veremos a Dios tal cual es, 1 de Juan 3:2, ¿no? A ti, Señor, levanto mi alma, del Salmo 24, etc. Y termina con unas letanías. Santa María ruega por mí, San José ruega por mí, Jesús, José y María, asistidme en mi agonía. Después se recomienda que haga unas lecturas bíblicas, que pueden ser tomadas de otros formularios que se ofrecen aquí, en el número 260 y siguientes. Y luego dice, si el moribundo pudiera soportar una plegaria más larga, es aconsejable que, según la circunstancia, los presentes recen por él recitando las letanías de los santos, o alguna otra invocación con la respuesta ruega por él, haciendo especial mención al santo o a los santos patronos del moribundo o de la familia. Y termina diciendo, cuando parece que se acerca el momento de la muerte, alguien puede decir, según las disposiciones cristianas del moribundo, una o varias de estas oraciones. Y aquí el ritual recoge 2 oraciones. La oración, que son 2 oraciones tradicionales de la Iglesia. La primera es la oración Proficístere Anima Cristiana, que es la oración alma cristiana al sal de este mundo, ¿no? Al salir de este mundo, se traduce actualmente. Esta oración está tomada de los sacramentarios gelasianos del siglo VIII, es una oración muy antigua, del siglo VIII. En concreto, el sacramentario gelasiano de Gelón y de Reichenau. Vamos a ver qué dice esta oración primera, que repito es del siglo VIII. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz, y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Esta oración, repito, del siglo VIII. Una segunda oración, que es la oración Commendo te, que está tomada del ritual de Pablo V, ritual de 1614, oración que se introduce en 1614 en ese ritual romano y que se ha conservado actualmente. La oración Commendo te dice así: querido hermano, te entrego a Dios y como criatura tuya te pongo en sus manos. Como criatura suya, te pongo en sus manos, pues es tu hacedor, que te formó del polvo de la tierra, y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos. Que Cristo, que sufrió muerte de cruz por ti, te conceda la libertad verdadera. Que Cristo, Hijo de Dios vivo, te aloje en su paraíso. Que Cristo, buen pastor, te cuente entre sus ovejas. Que te perdone todos los pecados y te agregue al número de sus elegidos. Que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor y gozar de la visión de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Normalmente estas oraciones o se hace una o pueden ir unidas. Por eso ves que la primera oración, la de Proficístere Anima Cristiana, no termina con la conclusión normal, sino que es una exhortación, y la segunda termina con la doxología por los siglos de los siglos. Amén, porque se pueden unir como una sola plegaria. Y a continuación viene una serie de letanías que se responde amén. Acoge si ya ha muerto, sobre todo si ya ha muerto la persona, ¿no? Acoge, Señor, en tu reino a tu siervo, para que alcance la salvación que espera de tu misericordia. Amén. Libra, Señor, a tu siervo de todos sus sufrimientos. Amén. Libra, Señor, a tu siervo como libraste a Noé del diluvio. Amén. Y luego, viene a Abraham del país de los caldeos, a Job de sus padecimientos, a Moisés del poder del faraón, a Daniel de la fosa de los leones, a los 3 jóvenes del horno ardiente, a Susana de la falsa acusación. Libra, Señor, tu siervo como libraste a David, el rey Saúl, y las manos de Goliat, como libraste a Pedro y Pablo de la cárcel. Y por último a Jesús, ¿no? Y termina, con una serie de oraciones, el rezo de la salve, y dice, y una vez que ha muerto, dígase,
Venid en su ayuda, santos de Dios, salid a su encuentro, ángeles del Señor. Se responde, recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Y termina con la siguiente, bueno, siguen las letanías y termina, te pedimos, Señor, que tu siervo fulanito, muerto ya para este mundo, viva ahora para ti, y que tu amor misericordioso borre los pecados que cometió por fragilidad humana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así es como muere un cristiano, como deja este mundo un cristiano en la paz de Dios. Bueno, pues también, como siempre digo, podéis seguir estos vídeos por mi canal de Telegram, suscribiros al canal de YouTube. Hasta otro día.